Buenos días. Gracias a los organizadores por el espacio. Y pues bueno, el día de hoy les voy a hablar de categoría de representaciones invariantes bajo acción. El orden de la plática pues va a ser más o menos... Les voy a hablar un poco de teoría de representaciones para ponernos todos en contexto de qué estoy hablando. Luego voy a hablar un poco de los caracteres, que son relativamente importantes, y pues les voy a hablar de cómo esto se relaciona con la categoría de espacios clasificantes. Bueno, espacios clasificantes de grupos finitos. Bueno, primero, siempre voy a estar trabajando con grupos finitos y con representaciones de dimensión finita. O sea, mis espacios vectoriales van a ser siempre de dimensión finita y van a ser sobre los complejos. Entonces, en esta charla, pues todas las representaciones van a ser representaciones complejas. Y bueno, ¿qué es una representación? Pues no es nada más que un morfismo del grupo al general lineal de un espacio vectorial, ¿no? Usualmente se le denota así a la representación, o sea, como el morfismo y el espacio, pero si es claro quién es el morfismo, pues solo voy a escribir que es la representación B. Define, o sea, se puede ver a la representación como si el grupo estuviera actuando sobre el espacio vectorial, solo que no solo actúa sobre el espacio vectorial, sino que actúa linealmente, ¿no? Entonces hay una biyección entre las acciones lineales, o sea, que abren sumas, y las representaciones de grupos. Entonces, igual, también cuando escribo una representación, tal vez no escribo el morfismo, solo voy a poner G de B, ¿no? Bueno, algún ejemplo de una representación, por ejemplo, es que siempre tengo la representación trivial de un grupo, ¿no? Que es para cualquier espacio vectorial, yo puedo dar el morfismo trivial en el general lineal y pues siempre tengo una representación, ¿no? Para el grupo cíclico, por ejemplo, si yo mando al generador en una raíz enésima de la unidad, pues siempre es una representación, ¿no? Porque solo basta con que pues conmute, ¿no? Pero siempre va a conmutar y tiene orden n, ¿no? Entonces, bueno, una definición es pues cómo se pueden comparar dos representaciones, ¿no? Y pues un morfismo de representaciones pues es un morfismo que conmuta con la acción del grupo, ¿no? O sea, que aquí que se entienda que G de B pues es la representación actuando, ¿no? Y aquí pues es la otra representación, ¿no? La del otro espacio. Bueno, y cuando el morfismo es biyectivo le llamamos equivalencia. De hecho, resulta que si un morfismo es biyectivo, también su inverso es un morfismo, ¿no? Entonces, por eso, pues con que sea biyectivo ya es un isomorfismo de representaciones, ¿no? Y decimos que B y W son equivalentes, ¿no? Y bueno, también hay subespacios que pueden ser invariantes bajo la acción del grupo, ¿no? Entonces, esos espacios les llamamos G invariantes. Y bueno, a un subespacio que sea G invariante le podemos llamar una subrepresentación, que pues particularmente si el espacio es G invariante, pues puedo dar un morfismo en GL de W, ¿no? Nada más es la restricción de la acción, ¿no? Y ya. Si lo vemos como matrices, pues nada más es restringirme al cuadrito de la matriz en el que está el espacio vectorial, ¿no? Y bueno, a partir de representaciones podemos crear nuevas representaciones, ¿no? Que son con la suma directa de espacios vectoriales, que literalmente es entrada, actuar como actúa el grupo. Y también si un espacio vectorial es suma directa de dos espacios, pues decimos que ese espacio es la suma directa de esas dos representaciones, ¿no? Si esos dos subespacios son G invariantes. Y además podemos hacer un producto de representaciones, que es el producto tensorial de los espacios. Y pues no la defino como en general, pues en los generadores se define así la acción. Actúa de nuevo entrada. Y bueno, ahora voy a hablar sobre, bueno, si conocemos las representaciones, queremos saber cómo son todas las representaciones de un grupo finito, ¿no? O sea, parece que hay muchas, pero en realidad va a haber una cantidad finita de representaciones, ¿no? Y bueno, para eso es esta definición, que bueno, decimos que una representación es irreducible si no tiene subespacios G invariantes, ¿no? Porque si no, la podría volver a descomponer como esa representación en sus espacios G invariantes, ¿no? Bueno, y hay este teorema que dice que pues toda representación se puede ver como suma de representaciones irreducibles, ¿no? O sea que sí tengo una forma de clasificar las representaciones, ¿no? Solo necesito conocer las irreducibles para conocer todas las representaciones, ¿no? Y bueno, para demostrar esas cosas de que todo es irreducible y que todo se puede descomponer como irreducible, pues necesitamos los caracteres, ¿no? Y el carácter de una representación se define así, como la traza de la imagen de G bajo el morfismo, que es la representación. Que si se dan cuenta está bien definido, porque cualesquiera dos matrices que representen la misma transformación lineal son conjugadas. Entonces la traza es invariante bajo conjugación. Entonces está bien definido. Y además se puede ver que la traza es invariante, el carácter es invariante en clases de conjugación del grupo, ¿no?
Porque si yo conjugo por un elemento del grupo, es como conjugar por la matriz, ¿no?, a la que está mandando el morfismo. Entonces es invariante la traza, ¿no?, en clases de conjugación del grupo. Es algo importante que hay que ver. Y bueno, en el espacio de funciones complejo evaluadas, que van de G a, bueno, de G a los complejos, puedo definir este producto interno. Que bueno, es una fórmula fea, pero este producto interno nos puede caracterizar cuándo es y cuándo no es irreducible una representación. Entonces, es irreducible sí, solo sí, desde norma 1, ¿no? O sea, si tiene norma 1 la representación, ¿no? Y bueno, estos no son cualquier, o sea, los caracteres me refiero simplemente a caracteres de representaciones, ¿no? No es cualquier función complejo evaluada, sino tienen que ser, tengo una representación y esta es la correspondiente a sacar su carácter, ¿no? Y bueno, si tienes dos irreducibles, pues resulta que son ortogonales, ¿no? Entonces, estos caracteres de representaciones irreducibles nos van a dar una base ortogonal del espacio de funciones complejo evaluadas. Y bueno, tenemos este lema que nos dice cómo se comportan los caracteres de las representaciones que les definí hace rato, que es sumar representaciones y tomar el producto tensorial de ellas. Que pues es lo que uno espera. El carácter es la suma de los caracteres y el carácter del producto tensorial es el producto de los caracteres. Y bueno, una forma de como obtener las representaciones, porque ya vimos que se descomponen, ¿no?, como irreducibles, pero nos gustaría saber también cómo es que estas se descomponen irreducibles. Pero bueno, si conocemos los caracteres, pues este producto interior nos va a dar cuántas veces aparece esa representación en la descomposición de esa representación. De hecho, dos representaciones que tienen el mismo carácter deben ser equivalentes, o sea, son isomorfas. Y bueno, por último, bueno, como ya les había dicho, toda representación se descompone como suma de irreducibles. Pero de hecho esta descomposición es única, salvo equivalencia de representaciones y salvo el orden en el que están los factores. O sea, es única ¿cómo se llama? La descomposición. Y bueno, también a partir de esto de la teoría de caracteres, tenemos este teorema que nos dice que solo hay tantas representaciones irreducibles salvo equivalencia como clases de conjugación tiene el grupo. Entonces en realidad son pocas las representaciones que tengo, ¿no? Y bueno, ¿para qué les dije todo esto? Pues es porque a partir de estos caracteres se puede definir el anillo de representaciones, ¿no? Que es básicamente, yo me tomo un conjunto completo de representantes de representaciones irreducibles y me tomo sus caracteres, ¿no? Y pues genero al grupo libre. Digo, al anillo, perdón. Y bueno, el producto se define pues como el producto de hace rato, ¿no? Que tiene sentido hablarlo porque como vimos el producto tensorial, el carácter es el producto de los caracteres, ¿no? Y bueno, otra forma de construir este anillo es con la construcción de Grothendieck. O sea, te tomas clases de representaciones, de representaciones irreducibles, y te tomas sus diferencias formales, ¿no? Y bueno, este es un monoide con cancelación, entonces pues sí, puedes cancelar, ¿no? O sea, las representaciones. Entonces esa es otra forma de definir el anillo, pero pues si lo quieren ver, ahí está, ¿no? Así se define este anillo de representaciones. Y tenemos un morfismo de este anillo a los enteros, que es pues que manda a los generadores a la dimensión de la representación. Y bueno, este ideal es importante, se le llama ideal de aumentación porque tenemos este resultado que es de Atiyah. En el 61 prueba que, bueno, aquí es donde entra la categoría de los espacios clasificantes, que es que pues la categoría del espacio clasificante de G es isomorfa a la completación con respecto a la ideal de aumentación, ¿no? Que es esta completación, ¿no? Bueno, que la completación se define así, ¿no? Y bueno, ustedes dirán cómo esto mejora el calcular categoría, ¿no? O sea, porque igual es calcular una completación y tal vez sea feo, ¿no? Pero no. O sea, si tenemos un anillo noetheriano y tenemos a un ideal, pues que va a ser finitamente generado porque es noetheriano, pues completar simplemente es tomar ese anillo de series de potencias. O sea, es muy fácil, en teoría, si ya conoces las representaciones, que a veces no es tan sencillo, pero si ya conoces las representaciones, es como tomar un z, cociente de las relaciones que tienen los caracteres, ¿no? O sea, porque si yo hago producto de dos representaciones, esa se va a descomponer como otras representaciones, ¿no? Entonces va a ser un z generado por representaciones irreducibles, ¿no? Cociente las relaciones que hay entre los productos. Entonces va a ser un anillo noetheriano, ¿no? Porque es un cociente de noetheriano. Entonces, pues es muy fácil hacer esto, o sea, calcular la categoría de espacios clasificantes de grupos finitos, pues no fácil porque tienes que conocer las representaciones, pero una vez que tienes las representaciones es relativamente sencillo. Y bueno, para R resulta ser un funtor, ¿no? El tomar el anillo de representaciones de un grupo es un funtor, ¿no?
Y es esto que dice, ¿no? Que si tienes un morfismo, pues es un funtor contravariante, ¿no? Nada más me voltea la flecha, ¿no? Y ahora les voy a hablar sobre el trabajo que hice en mi tesis con José Cantarero, que es unas representaciones que son interesantes por sí mismas, que son las representaciones invariantes bajo opción. Y bueno, ¿a qué me refiero con que son invariantes bajo opción? Pues bueno, esta es una definición de qué es un sistema de fusión, ¿no? Que es básicamente, bueno, un sistema de fusión sobre un grupo y su silo, ¿no? Que pues es una categoría pequeña, bueno, es una subcategoría de la categoría de grupos, que tomas al grupo y los morfismos que hay entre los subgrupos del silo, ¿no? Son los morfismos que son inducidos por conjugar por elementos de G, ¿no? Que ven que les había comentado hace rato que las representaciones son invariantes, pero en clases de conjugación de S, ¿no? O sea, si yo conjugo por elementos de S, el carácter vale lo mismo, ¿no? Pero ahora estoy pegando más cosas, o sea, estoy pegando conjugaciones que son por el grupo más grande, que es G, ¿no? Y es como está estudiando como localmente al grupo, ¿no? O sea, estoy intentando estudiar la G en ese primo, ¿no? Y bueno, una representación invariante bajo fusión es esto, que, a ver, o sea, que básicamente lo que tengo es, bueno, estos son como los morfismos inducidos. Este C de G es el morfismo que es conjugar por el elemento G, ¿no? Y ese ISP es la inclusión del grupo P en S, ¿no? Pero como les había dicho, tomar el anillo R es un funtor contravariante. Entonces, pues, las representaciones invariantes bajo fusión, pues son estas que cumplen esto, ¿no? Y bueno, en los sistemas de fusión hay unos grupos que son particularmente interesantes para calcular la fusión, ¿no? O sea, para calcular como estas representaciones que les acabo de decir. Que bueno, que son los céntricos y radicales. Que sea céntrico, pues es que todos sus conjugados contienen a sus S centralizadores, ¿no? Y que sea F radical, pues es que el out, F, los morfismos como externos, ajá, son P reducidos, ¿no? O sea que su grupo normal maximal es el trivial, ¿no? Su P es su grupo normal maximal, es el trivial. Y bueno, ¿por qué son importantes esos subgrupos? Pues es porque nos permiten calcular la fusión, o sea, cuáles son las representaciones invariantes bajo fusión. ¿En qué sentido? Pues que solo me tengo que fijar en automorfismos de los grupos céntricos y radicales. O sea, ya no tengo que fijarme en toda la retícula de subgrupos del grupo, solo me tengo que fijar en los céntricos y radicales. Y bueno, el diagrama se puede ver como de la siguiente manera. O sea, voy a borrar esto, sí, ¿verdad? Que es que yo tengo a P, ¿no? Tengo a conjugar por G. Aquí tengo la inclusión a S y aquí tengo la inclusión SP y la inclusión SP. Y pues básicamente es que este diagrama conmute, pero ya en el funtor, ¿no? O sea, ya tomado R, ¿no? Y bueno, esto es bonito, ¿no? Como que no me tengo que fijar en toda la retícula de grupos, sino solo me tengo que fijar en unos subgrupos que son particularmente interesantes para calcular la fusión. Y bueno, ¿por qué es que es interesante este anillo? Pues como les dije, es como estamos intentando estudiar localmente al grupo, ¿no? Y pues un resultado por Bárcenas y Cantarero es que, de nuevo, el anillo, el ideal de aumentación que les definí hace rato, o sea, esto mismo, tiene las representaciones invariantes bajo fusión, forman un anillo, ¿no? Igual de la misma manera que la formaban antes, ¿no? Y tienen este ideal de aumentación. Y completar con respecto a ese ideal de aumentación resulta ser isomorfo a la categoría, pero ahora de la P completación del espacio clasificante, ¿no? Que es la P completación en el sentido de Gauss-Vilcan. Que bueno, igual no es tan importante si no saben, porque bueno, es muy complicado, pero lo que queda de aquí es que pues este anillo nos ayuda a estudiar localmente al grupo, ¿no? Y nos ayuda a estudiar la categoría localmente, ¿no? Y bueno, la prueba de que yo conozco de este resultado utiliza lo hecho por Atilla, que es que la completación con respecto a la aumentación es isomorfo a la categoría del espacio clasificante. Y bueno, dentro de mi trabajo de tesis hice algunas cosas que era intentar dar otra prueba a eso, como intentar hacer lo que hizo Atilla, pero hacerlo ahora en el caso P completado, ¿no? Como intentar solo transformar lo que escribió Atilla. Pero bueno, ahora les voy a hablar de un problema con el que me topé mientras estaba intentando hacer eso, ¿no? Y bueno, parte de la tesis es que yo me concentré en utilizar este teorema para calcular la categoría para una familia de grupos, que son los grupos SP cuadrada, ¿no?
que es el grupo simétrico en P cuadrado letras, ¿no? Que bueno, para cada I yo defino estos ciclos, ¿no? Que son pues solo tomar P y luego los siguientes P y luego los siguientes P y luego los siguientes P, ¿no? Hasta el P cuadrado. Y los tau, que son tomarte el P, el 2P, el 3P, el 4P y luego tomarte el P más 1, el 2P más 1, ¿no? O sea, me voy saltando como en bloques de P, ¿no? O sea, tengo todos los bloques de P, cosas. Y bueno, resulta que estos elementos generan al silo del SP cuadrado, ¿no? Que lo pueden ver como el producto semidirecto de ZP a la P con ZP, ¿no? Porque esta representación tau, que es el producto de todas estas, como actúan estas sigma i's es permutar una en la que sigue, ¿no? La sigma i la permuta en la sigma i más 1, ¿no? No sé si se ve luego, pero pues sí, ¿no? Tengo los bloques y nada más los mueve todos al siguiente bloque de P, ¿no? Y bueno, el ejemplo, para que quede un poco más claro, para el caso 2 y para el caso 3, este es el silo, que es este producto semidirecto, y este es el silo, ¿no? Y bueno, lo que yo me dediqué fue a intentar como calcular la categoría del espacio, bueno, sí, la categoría de la P-completación del espacio clasificante para este grupo. Pero nos topamos con un problema que es de por sí complicado, como encontrar una forma bonita de dar todas las representaciones de este grupo. O sea, si yo tengo el P, sí hay una fórmula, porque hay una fórmula para calcular las representaciones de un producto semidirecto cuando este grupo es abeliano, cuando el subgrupo normal es abeliano. Hay una fórmula y, o sea, si tú me das un P, yo podría hacer esto así. Tal vez me tarde porque tenga que meterlo en una computadora si es muy grande, pero lo puedo hacer, ¿no? Calcular todas las representaciones. Pero el asunto es que cuando quieres calcular las representaciones de este grupo, te metes con órbitas de ciertos acomodos de ¿cómo se llama? De eneadas, que quieres ver como, pues si yo la recorro, cuando están relacionadas dos eneadas, ¿no? Que es la acción de este tau. Y, o sea, en general es complicado, pero es incluso interesante en el caso 2 y en el caso 3, este grupo. Y ahora les voy a decir por qué este grupo resultó interesante. Bueno, primero, algo que probé en la tesis, a partir de un artículo de Annie Dietrich, que nos dice cómo se clasifican los excéntricos y radicales de los SPs a la N, es que los únicos subgrupos en los que me tengo que fijar son el silo completo, porque el silo siempre va a ser céntrico y radical, el K, que es el ZP a la P que les había comentado, y el L, que es como un ZP por ZP, que es, tómate todos esos ciclos que dan el 1 hasta el P, el P más 1 hasta el 2P, ¿no? Y multiplícalo por el tau, y esos dos elementos conmutan, ¿no? No es tan claro, pero pues conmutan esos dos elementos, ¿no? Entonces solo me tengo que fijar para calcular la fusión en estos tres subgrupos, ¿no? Que ya me redujo la cantidad de trabajo en la que tengo que hacer por mucho, ¿no? Y bueno, y este es el caso de P igual a 3. Y bueno, tal vez las relaciones no les digan nada porque este grupo tiene 17 representaciones, ¿no? Pero lo importante es que, ven como les había dicho que en las representaciones siempre tengo una descomposición única de las representaciones, o sea, si tengo una representación es única la descomposición en representaciones, pues este es un ejemplo de que en las invariantes bajo fusión no siempre es única la descomposición, porque la base necesita una representación virtual, que es este menos que tenemos aquí. O sea, si yo pudiera descomponer cualquier cosa como suma de irreducibles, pues yo tendría representaciones de verdad, ¿no? O sea, no tendría ningún menos. Pero este es el primer ejemplo que se conoce de representaciones invariantes bajo fusión, cuya base necesita una representación virtual. Entonces, a diferencia de las representaciones irreducibles, estas representaciones no tienen una descomposición única como suma de irreducibles. Siempre se descomponen como suma de irreducibles, pero no es única. Entonces, pues es algo interesante, ¿no? Porque uno pensaría que es como análogo a las representaciones normales que conocemos, pero no siempre. Y bueno, hasta donde sabemos, este es como el primer ejemplo que hay. Entonces, por eso incluso este caso igual a 3 fue interesante estudiarlo. Y bueno, por último, ven que les había comentado que tuve un problema, ¿no? Intentando generalizar la prueba Atiyah, pues justo el problema también viene de esto, que no se descompone como manera única, ¿no? Lo que pasa con las representaciones es que si tú te tomas dos representaciones irreducibles y las intentas intersecar, pues no se van a intersecar en ningún lado, ¿no? Porque son irreducibles. Pero lo que puede pasar con estas invariantes bajo fusión es que ya son sumas de irreducibles. Entonces se pueden cortar en algún lado. Y Atiyah en algún momento de su prueba utiliza que las descomposiciones irreducibles no se intersecan en ningún lugar. Entonces, bueno, Atiyah prueba esta proposición para probar para el caso cíclico y para el caso soluble,
utiliza este lema, que es que la restricción de las representaciones, su imagen es su proyectiva en los puntos fijos de ese ZP, que como actúa este ZP es por conjugación. O sea, me tomo eso y conjugo las representaciones, ¿no? El CG, pero el estrella, ¿no? Y bueno, prueba esto. Entonces, nosotros como... Y luego de esto utiliza la asociación espectral de Atiyah-Hirzebruch, y utiliza que esto se ve como puntos fijos de una acción, ¿no? Que la cohomología que la categoría converge fuertemente, la asociación espectral converge fuertemente a la homología, puntos fijos por un ZP, ¿no? Que es particularmente este ZP, ¿no? Entonces se utiliza, y también en algún momento utiliza que este morfismo es su proyectivo. Entonces, una conjetura que tuvimos que sería tal vez necesaria para intentar emular la prueba de Atiyah sobre este teorema es esto, ¿no? Que si yo tengo G y H normal en G, y ese es el P-silo de G, y bueno, ese es el cociente, entonces de nuevo la restricción es igual a la imagen bajo esto, ¿no? Que si se dan cuenta, esto también es algo restrictivo porque estoy diciendo que el P-silo tiene que coincidir con el cociente. O sea, tiene que ser el mismo ZP, el del cociente, que el del silo que me estoy tomando. Entonces ni siquiera pudimos formular un caso en el que me estuviera fijando en otro primo y el cociente fuera un primo distinto al que estoy trabajando, ¿no? Porque la acción, porque definiría los mismos grupos los mismos sistemas de fusión, solo que bajo distintos grupos. Y ya no tendrías ni siquiera una acción bien definida. Y bueno, la idea de por qué pensamos que esto es cierto es que, si se dan cuenta, como que aquí la fusión, pues es las conjugaciones por G, ¿no? Es un silo y las conjugaciones por G. Entonces aquí las representaciones son de este silo, ¿no? Y pues conjugo por H, pero para que sean invariantes por todo G, pues me faltan una cantidad de conjugaciones, ¿no? Como ese ZP de conjugaciones. Entonces, si ya fueran puntos fijos por ese ZP, uno pensaría que ya. Si yo restringo, ya debería ser toda la imagen. O sea, deberían ser todas. Pero pues no vimos una manera como clara. Pero, o sea, ya para algunos casos ya vimos que es cierto. Y es, si tengo el P silo y el silo, o sea, el S', esa intersección de H con S, que bueno, es un silo de H, fuera normal en G y el índice fuera libre de cuadrados, que es algo restrictivo, ¿no? O sea, te estás pidiendo mucho, ¿no? Y la otra es el otro caso que les dije, que el otro S2 también es interesante, que es cuando G es S4 y S es el A4, que es el otro sistema de fusión que también calculé. Y lo que hice para demostrar esto, pues literalmente fue para Atiyah, para demostrar este otro resultado que tiene aquí. Lo que hace él es construir la representación a la que le pega la órbita, ¿no? O sea, esto ZP, pues lo puedes ver como órbitas de las representaciones, ¿no? Te tomas una y te tomas toda su órbita, y esos son los generadores, ¿no? Esa es una base de ese espacio. Y Atiyah lo que hace es construir una representación que le pega a esa órbita específicamente. Y en este caso yo lo que hice fue la misma representación que usó Atiyah, que le pegaría a las invariantes bajo fusión, la construí. Y le pegó, o sea, le pegaba justamente a esas órbitas, pero de las invariantes bajo fusión por puntos fijos. Entonces, o sea, lo que queremos es que igual esa prueba de Atiyah se puede utilizar para probar esto. Pero pues no vimos como muy claro de dónde, pero pues al menos en los casos en los que utilizamos, sí se pudo, y pues pensamos que es cierto en general. Y pues no sé, nos quedan dos cosas, ¿no? Que pues las invariantes bajo fusión pueden ser como importantes, porque pues nos ayudan a calcular categoría de espacios clasificantes P completados, ¿no? Que es, bueno, puede ser ridículamente difícil, ¿no? Calcular ese tipo de cosas, ¿no? Y como les dije, pues los anillos de representaciones, pues hay muchas fórmulas que me dicen cómo calcular las representaciones, ¿no? Incluso lo puedes meter en una computadora y te dice quiénes son las representaciones irreducibles, ¿no? Pero pues resulta que sí son algo distintas a las representaciones de verdad, o sea, no tienen descomposiciones únicas, hay condiciones bajo las cuales sí sea única la representación, cuándo es que no, o por qué el caso que nos tocó pues no era. Entonces, pues sí, eso fue todo. Muchas gracias. ¿Hay preguntas para Jorge? Yo tengo dos. ¿Has pensado en revisar la conjetura, por ejemplo, si puede ser cierta invirtiendo el primo P? ¿Invirtiendo el primo? O sea, ¿cómo? 1 entre P. O sea, inviertes 1 entre P porque a la hora que vas y regresas, si tomas invariantes, te quedan conjugaciones de cosas que te dan algo divisible por P. Es la impresión que tengo. O sea, lo que probamos, por ejemplo, es que si tú induces, o sea, en general inducir no siempre te da una representación, bueno,
¿qué es inducir, no? Yo tengo el morfismo que es la inclusión, pues inducir es ir hacia arriba, ¿no? O sea, como meter la representación a un grupo más grande, ¿no? En general, inducir las invariantes bajo fusión a otro grupo no siempre te queda invariante bajo fusión, ¿no? Y en este caso, si tú induces una fija por ZP, sí queda invariante bajo fusión. O sea, eso sí lo probamos, que inducir sí te queda invariante bajo fusión de S sobre G, ¿no? Pero pues sí, como que para el otro lado... Lo que pasa es que hay un principio muy general, revisa el concepto de fórmula de doble clase lateral, Ok. que es una fórmula de inducir y restringir. Ok. Probablemente ahí, si inviertes el primo P, probablemente estés corrigiendo el error. Ok. No estoy completamente seguro. Sí, sí, sí. Y pues probablemente se puede dar un argumento de esto basado en transfer, que es una generalización de esa fórmula. Ok. Y la otra pregunta, mencionaste que conocías una referencia acerca de cómo manipular caracteres de productos semidirectos. ¿De productos semidirectos? Ah, calcular representaciones de grupos semidirectos. Sí, pero cuando el subgrupo es abeliano. Cuando el subgrupo normal es abeliano, hay una fórmula que viene en un libro de Fulton, creo, que es el Fulton Harris. De representaciones. Ajá. Que dice producto semidirecto y es justo este caso, que es cuando el subgrupo es abeliano. Y literalmente es, te agarras las representaciones del subgrupo normal y te fijas en las órbitas de esas representaciones, ¿no? O sea, en la órbita por conjugar por el grupo más grande, ¿no? Y la induces. Y luego le haces producto tensorial con otra representación del otro grupo que estás tratando y te da una representación del grupo. O sea, no es tan sencillo como eso, pero, o sea, más o menos es la idea. Te tomas una órbita, induces y le pegas otra representación del grupo y ya. Y en este caso, pues, intentamos hacer el caso general, pero nos tomamos con un problema que es combinatorio. O sea, literalmente es combinatorio calcular la fusión. O sea, porque ya tenemos los tres subgrupos en los que hay que calcular la fusión, ya tenemos casi todo. O sea, lo único que nos falta es tener las representaciones y pegarlas. Y ya. O sea, sí está cerca de poder hacer el caso general del SP cuadrado. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué software usas para manipular representaciones? GAP. A veces no es tan fiel, pero en general sí te puede dar casi todas las representaciones. El único problema que tuve con GAP es que te da los caracteres nada más. O sea, no te dice qué representación es, pero pues para hacer esto solo necesitas los caracteres. Entonces sí, o sea, sí hay que leerlo un poco porque no está tan intuitivo, pero sí GAP funciona para calcular representaciones. La última pregunta. Gracias.